Buenos días a todos. Buenos días. Yo iba a dejar la barba para parecer un poco a David, pero a María no le gusta, entonces tuve que sacarla. Nosotros vamos a hablar en este día de primera epístola de San Juan, pero quiero que me acompañéis y que estén con la Biblia abierta, porque vamos a leer algunos versículos más adelante, pero por ahora quiero que podamos leer el capítulo 2, versículo 1 nada más. Y el título del mensaje que lo más cerca que yo he podido, una vida victoriosa, una vida eficaz. Pues nada, vamos a leer solo la parte que les quiero hablar. Vamos a ver si funciona hoy. Ahí. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Cuando yo me acerco a este versículo, hay muchos motivos por los cuales Juan está escribiendo esa epístola, pero hoy puedo entender algo que por muchos años yo, siendo un creyente, hace mucho he nacido en el Evangelio, pero siendo creyente yo siempre luché con esa pregunta, que quizás es una pregunta que muchos de nosotros también muchas veces hemos hecho, quizás lo hacemos, es ¿por qué no puedo dejar de pecar siendo un creyente nacido de nuevo? ¿Por qué no puedo dejar de pecar? Y a mí, en mi juventud, no que sea mucho mayor, sino que un poquito más joven, el no entender ese concepto sobre el pecado me hacía sentir muy mal y llevaba sobre mí una condenación increíble, un peso sobre mi espalda, y a no entenderlo me llevaba a organizar un sistema, eso es cosa mía, no sé si es cosa mía, pero me llevaba a organizar un sistema de no pecar. O sea, yo organizaba mi vida de tal forma, no hago eso, no hago lo otro, ni me acerco a esto, ni me acerco a lo otro, para no pecar. Pero por más que intentaba organizar de la forma que sea, siempre fracasaba. No había forma. Y claro, y esa carga pesadísima, siendo un joven, siempre estuve metido en la música, guapísimo. Si no crees, pregúntaselo a María. Lo creemos. Es una broma, yo tengo espejo en casa, ¿vale? Y de llevar esa responsabilidad sobre mis hombros, ¿no? Era costoso y dañino para mí, porque muchos hermanos llegaban, ¡ay, qué bueno eres! ¡Ay, que no sé qué! Y yo decía, no me conocen de verdad y no saben quién soy, ¿no? Y lo que vamos a leer hoy día, lo que vamos a hablar, nos puede liberar, no solo liberar, sino seguir liberándonos de llevar esa carga que muchas veces no nos pertenece. Y vamos a leer el Juan, versículo, yo pido una persona que he hablado ayer con ella, que tiene voz de trueno, que nos va a leer del versículo 5, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 6. La persona con voz de trueno. Nuestro hermano Rubén, Casado. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él.
pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy desafiante, ¿no? Esos versículos, y la verdad, vamos a dar un repaso. En el primer versículo que hemos leído, el versículo 5, nos da dos informaciones. ¿Qué nos dice esos versículos, no? El primer versículo: en este mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Este mensaje se refiere al mensaje que Juan recibió de Jesucristo. Pero para entender la primera información que tenemos es que Dios es luz. ¿Qué se refiere, no? Además de decir que Dios es luz por su esencia, por su carácter, me parece que los primeros versículos nos da a entender, y voy a leerlos rapidito, y quiero que nosotros quedemos con algunos conceptos que Juan nos está informando de una misma idea, o sea, de ver, ¿no? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, mira la palabra en rojo, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, o sea, de Jesucristo. Pues la vida fue manifestada una vez más, hemos visto, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual el Padre estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros. Y sigue el versículo, quiere que veamos la repetición de la misma idea de ver. Y por ende, me he decidido inclinar que Dios es luz en cuanto a esa revelación. O sea, Dios es luz porque esta luz se ha manifestado en nosotros por medio del Evangelio. Y yo me he decidido, aunque puede ser muchas cosas, por la esencia de Dios, por lo que Dios es, pero yo he decidido inclinarme por la revelación del Evangelio. Y la segunda información que nos da ese texto es: en él no hay tinieblas. Y por ende, como en Dios no hay tinieblas, no hay sociedad, no hay engaño, por supuesto, su revelación por medio del Evangelio tampoco. Para mí, está dando lo que Juan está diciendo, está dando validez del Evangelio, está dando validez, está dando una veracidad. O sea, que lo que vas a decir es verdad, la eficacia de su Hijo. Y ahora a partir y podemos ver un versículo que corresponde, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Y a partir del versículo 6, que vamos a leer, del versículo 6 adelante, ¿qué nos dice esos versículos? Ahí nos expresa claramente en la parte roja, si decimos, el versículo 8, si decimos, yo he llegado a la conclusión que el si decimos es qué pensamos nosotros que es la manera correcta de andar en el cristianismo, y también nos va a decir el contraste de lo que Dios afirma que es andar en el camino del Señor, ¿no? El versículo 6 y 7 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nosotros decimos? ¿Qué convicción tenemos nosotros cuando llegamos a esos textos? Nosotros decimos, bueno, tenemos comunión con Él. ¿Cuál es el contraste que Dios nos dice? Vale, ¿tienen comunión conmigo? Sí, andan en luz, que podemos ver en el versículo 7. Mas si andamos en luz, o sea, primero está nuestra concepción y luego la de Dios. Y si llegamos a la conclusión que luz es la revelación del Evangelio, es la revelación de Dios por medio del Evangelio, Juan nos está diciendo que solo es posible esa comunión por medio del Evangelio. O sea, por medio de andar en luz es posible esta comunión. Repito, solo es posible la comunión conmigo, o sea, con Dios, por medio del Evangelio. Y el hecho de andar por medio del Evangelio, el versículo 7 nos va a dar dos consecuencias de andar por medio del Evangelio, que podemos ver, que una,
La primera es el restablecimiento de relaciones, que podemos ver, tenemos comunión los unos con nosotros. Si andamos por medio del Evangelio, vamos a tener comunión los unos con nosotros. Y la siguiente información es que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Estar expuesto a la luz, andar por el Evangelio, nos da seguridad, nos da dos seguridades. Una, que nuestras relaciones con los hermanos serán restablecidas. Y otra, que vamos a necesitar sí o sí de la limpieza de pecado. O sea, el andar en la luz, vamos a necesitar ser limpios del pecado. Más adelante nosotros vamos a explicar un poquito más lo que quiere decir ser la limpieza de pecado, ¿no? Los versículos 7, 8 y 9 podemos leer: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aquí nos da la clave de una de las formas de andar en luz. ¿Y qué decimos nosotros? Que no tenemos pecado. ¿Qué dice Dios? Claro que tiene. O sea, confiésate, no te engañes a ti mismo. El versículo dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, lo que Dios nos dice es que no hace falta vivir la vida como yo estaba viviendo. O sea, confiésate. Yo les escribo lo que Juan quiere que veamos, que nos está escribiendo, para que nosotros tengamos la seguridad que si reafirmamos nuestros pecados, serán posibles esa limpieza. O sea, lo que Juan nos está diciendo es confesar vuestro pecado, quiere decir lo mismo. O sea, sí, tiene razón Dios, tengo pecado. O sea, confesar aquí es reafirmar lo que Dios ya dijo anteriormente. Y vemos que la limpieza en el versículo 9, que dice, justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Yo veo que hay una diferencia de esa limpieza con la limpieza del versículo 7, que dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí en el versículo 7 nos habla de cuál es el alcance, por decir de alguna forma, de la sangre de Jesús. Y en este versículo 9 nos está diciendo que es algo puntual. Antes era algo puntual, la sangre en el versículo 7 era algo puntual, que la sangre limpia de todo pecado, lo que alcanza la sangre de Cristo. Y aquí nos está informando que la sangre de Cristo es algo continuo para limpiarnos. Es algo que no es algo puntual, como hemos dicho, es algo que es una acción continua. Y lo que quiero informarles es que no es lo mismo la justificación y la limpieza de pecados. Por un lado, la justificación ocurre cuando nosotros ya sabemos, pero es bueno repetir para que refresquemos la memoria. Ocurre una vez cuando nosotros hemos creído en Cristo. Ya la limpieza es necesaria. ¿Por qué es necesaria la limpieza, no? Es porque todavía vivimos aquí en esa tierra. Todavía estamos aquí y necesitamos esa limpieza. Para mí, el Señor nos salvó, o sea, nos justificó. El Señor nos salva, nos santifica y el Señor nos salvará, nos glorificará en aquel día. Pero mientras vivamos aquí, nosotros necesitamos ser limpiados. Y la limpieza, en la forma clara de entender, es quitar lo sucio. O sea, mi casa está sucia, voy a limpiarla. Para mí todas las veces que vamos a Dios confesados, todas las veces que vamos a Dios arrepentidos, Él intercede por nosotros, nos limpia. O sea, limpiar es fruto de quitar lo sucio. Y es un hecho constante como hemos visto, es un proceso de santificación, pero es experimentar parte, no algo completo, porque todavía vivimos en el ahora, el ya, como dicen, pero todavía no. Pero la santificación es experimentar parte de lo que Cristo
de lo que vamos a experimentar en su plenitud en aquel día, cuando verdaderamente Cristo aniquile por completo el pecado. Pero ahora podemos experimentar, yo suelo decir, gotitas de esa gracia que elimina el pecado en nuestra vida, aunque no sea por completo. Y en el versículo 10 nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí también antes sería la persona que dice no tengo pecado. Aquí es una acción puntual. Antes es la persona que piensa que no tiene pecado, o sea, soy bueno. Aquí es ahora aquella persona que piensa que no ha pecado. Nosotros decimos, nuestra convicción ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Pienso que no tengo pecado. O pienso que algunas cosas no son pecado, otras sí, otras no. El hecho de que Dios nos dice me hace mentiroso y mi palabra no está en nosotros. Lo que Dios nos quiere mostrar en este pasaje es que mi intención es mostrarnos, la intención de Dios es mostrarnos, es la necesidad de poder ver. Hemos cansado de escuchar a Nico diciendo, pero esos versículos nos dicen claramente que el peligro está en no darse cuenta de que nosotros muchas veces caminamos en tinieblas. Porque a veces escuchamos tinieblas aquí, Satanás, el demonio, estamos ahí. No, aquí está hablando a los creyentes. Somos nosotros. Y el peligro en no darse cuenta que nosotros muchas veces caminamos en tinieblas, es como estar ciegos, o sea, ciegos, vamos a tropezar, es no identificar, y el hecho de no identificar en mi vida mis pecados, mis errores, o no verlos, o a veces por desconocimiento, me va a causar daños increíbles, porque primero, no voy a necesitar de perdón. Segundo, tampoco voy a necesitar de refugio. No voy a perder la limpieza del pecado, voy a perder la santificación que el Espíritu Santo está activo en nosotros haciéndola. Recordamos de una palabra que Cristo nos dijo en su palabra que yo no vine para los enfermos, no, yo no vine para los sanos, yo vine para los enfermos. Y lo que Cristo quería decir no es que no ha venido para los sanos, no, Él no ha venido para aquellos que piensan que no tienen problema. Esa es la clave. No que ha venido para los enfermos que tienen enfermedades físicas, no, está diciendo que yo he venido para los enfermos, aquellos que tienen la capacidad de ver sus errores y de ver sus pecados. El hecho de que no vemos nuestros pecados, negamos a Dios mismo, le hacemos un mentiroso. O sea, lo que dijo antes es mentira. Que cuando dijo que Él era luz, que esa luz fue alumbrada por medio de su Hijo, y que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, Él era un mentiroso, estaba mintiendo. Cuando Él dijo que encontraríamos refugio para esa santificación, nosotros decimos, estás mintiendo, Dios, es mentira, eres un mentiroso, si negamos que no tenemos pecado. Y ahora yo comencé a trabajar con los aguacates, yo estoy recogiendo aguacates, y Cayo me está llamando de cateto, ¿no? Yo soy cateto. Y claro, por recoger los aguacates, pero el hecho de que tengo un compañero que es muy gracioso, me parto de la risa todo el día, pero es un chico que, bueno, necesita de Cristo, pero además de eso, es un chico muy gracioso. Cuando nosotros recogemos los aguacates, siempre, cuando vamos a un árbol, lo limpiamos y pasamos a otro, pero yo he aprendido desde el principio que siempre va a quedar uno que otro camuflado entre las hojas porque es verde y las hojas son verdes, entonces siempre queda aguacate sin recogerse. El hecho que ese chico decía, ¿dónde yo paso? No queda ninguno. Y nosotros, vale, todo bien, y justo dio la casualidad que un árbol había recogido solito. Siempre estamos todos juntos, pero un árbol se fue para un lado y recogió solo. Y nosotros ahí hablando justo de eso, y no, donde yo estoy, no queda nada. Y vale, yo dije, bueno, vamos a ver el que recogió, ¿no? Para ver qué hay, ¿no? El hecho es que encontramos más de 5. Y no le juzgamos, porque nosotros ya damos por hecho el hecho que ya damos por hecho que van a quedar aguacates, pero para él no quedan aguacates. Pero una frase muy interesante que él dijo, hoy he aprendido algo, dijo, ¿no? Siempre van a quedar aguacates.
Yo, bueno, muy bien, una buena conclusión. Y lo mismo nos pasa con nosotros cuando nos vemos la profundidad del pecado que hay, que mora en nosotros todavía, ¿no? Es como la actitud de mi compañero, ¿no? Nos hacía a nosotros mentirosos. O sea, él decía que quedaba limpio y nosotros no, siempre quedará aguacates. Y no solo que nos dejaba a nosotros mentirosos, sino que sus palabras le colocaba a él en una posición superior a la nuestra. Lo que quería decir es que yo veo más que vosotros. O sea, yo trabajo mejor, no solo trabajo, sino que yo veo mejor que vosotros. Y la realidad de no ver pecados en nuestras vidas es lo mismo que decimos a Dios: tú eres un mentiroso y yo veo mejor que tú. O sea, yo veo mejor, yo sé, yo no tengo pecado. O entonces, eso no es pecado, eso no pasa nada. El hecho es muy similar. Y esos versículos, en contraste con lo que hemos hablado de esos versículos del 1 de 5 a 10, nos van a mostrar los resultados de vivir a la luz del Evangelio, los resultados de vivir por medio de Cristo. El versículo primero, el versículo 6, vamos a tener comunión con Dios, viviendo por medio del Evangelio. Segundo, tendremos comunión con el hermano. El tercero, tendremos la oportunidad de ver y confesar nuestros pecados. Y el cuarto, tendremos la seguridad de libre acceso e ir a Dios por medio de Jesucristo, viviendo en verdad, reafirmando a Dios, lo que verdaderamente somos, para poder experimentar una ligereza en cuanto a nuestros pecados, o sea, para poder experimentar la santificación. En esos versículos nos dan dos opciones, o sea, con Dios no hay parcialidad. O vive en verdad o vive en la mentira. Y eso nos pasa constantemente. La vida cristiana es como las ondas sonoras, ¿no? Arriba y abajo. O viviré la mentira intentando mostrar a los demás lo que realmente no soy, como yo, organizando mi vida y montando un sistema para aparentar algo que no era. O viviré a la luz del Evangelio para poder experimentar la verdadera santidad. Son dos opciones. Con Dios no hay parcialidad. Ahora bien, él comienza el versículo 1, como hemos visto en el principio, diciendo: hijitos, no pequéis, ¿no? El versículo capítulo 2, el versículo 1, y como he dicho, para mí era algo que yo no encajaba en ese versículo. Pero ¿cómo no pequéis? Escriba esas cosas para que no pequéis, si ya es imposible que yo deje de pecar. Como hemos visto muchas veces, el problema no está en el pecado en sí, sino, como hemos repetido varias veces, el problema está donde vamos a buscar el refugio para el mismo. Yo buscando en mis estrategias, o voy a buscar en esa confesión y ir a Cristo pidiendo ayuda, ¿no? Y los versículos 1 al 2 vamos a leer: hijitos míos, os escribo esas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestro pecado, y no solo por lo nuestro, sino también por lo del mundo entero. Ahí estaba el versículo. Hay dos informaciones que nos da el texto. Que primera, o sea, el versículo, esos dos versículos, el autor Juan, él nos da la seguridad del único hecho que hace posible, primero, ser limpios, como es el contexto de todo lo que hemos venido hablando. Para mí, la santificación, o sea, si alguno peca, abogado tenemos, y tiene que ver con la intercesión de Cristo delante del Padre por nosotros, esa santificación. Y el segundo, que hace posible ser justificados. Y ser justificados es, Jesús pagó por nuestro pecado, como muchas veces hablamos, de hecho estamos aquí por eso. La propiciación por nuestro pecado, Él mismo es la propiciación. La propiciación es: Cristo apartó y aparta la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado, mediante su sacrificio. La idea de la propiciación es que Dios sigue airado con el pecador, o sea, pero en el momento que Dios, yo no puedo expresar bien, eso es una dinámica muy complicada de entender, pero la idea es que Cristo se pone delante de Dios y dice: sí, mira, yo he pagado por ellos.
La ira de Dios Dios aparta, desvía la ira de Dios que caería sobre nosotros. Entonces, es más o menos la idea. Y podemos ver unos versículos complementarios. Que dice, Romanos 8:34, que dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El siguiente es, por lo cual, Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Ahí están las dos ideas de justificación y de intercesión. Y el versículo siguiente, Hebreos 9:24, nos dice, porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora en presencia de Dios por nosotros. Hay una constante intercesión de Jesús por nosotros delante del Padre. Y lo que nos dice es, ya no hace falta vivir en oscuridad, ya no hace falta vivir en tinieblas. O sea, nosotros no hace falta intentar ser que no somos, aparentando una imagen aquí en la iglesia y otra en nuestros hogares. No que hay que hacer un desorden aquí, no estoy diciendo eso. Sencillamente que no hay que esconder quiénes somos de verdad. Podemos ser quienes somos, pero por medio del Evangelio. Ahí está el truquillo, ¿no? Que podemos ser quienes somos a través de su sacrificio, a través de Jesús. Y a partir del versículo 3, Él nos dirá consecuencias de haberle conocido, o sea, las consecuencias prácticas de haber conocido verdaderamente o de haber tenido contacto con esa luz, o sea, con el Evangelio. Y vamos a leer, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. A veces nos acercamos a este versículo y decimos, tengo que cumplir sí o sí los mandamientos, si no, no he conocido a Dios. Pero aquí es lo que estamos hablando y comentando esta mañana. Aquí solamente guardamos sus mandamientos si verdaderamente le hemos conocido. O sea, guardar los mandamientos es un resultado de andar en la luz. Guardar los mandamientos es un resultado de andar por medio de Cristo, de andar por medio del Evangelio. Y el versículo 5 nos dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Y la verdad que parece una contradicción cuando nos dice que guardar su palabra es un cambio. Primero él dice guardar los mandamientos, aquí ya es guardar su palabra, que es un poco diferente. Y para mí, guardar su palabra es todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué quiere Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuál es su voluntad? Porque sería, bueno, guardar sus mandamientos, bueno, no robar, no matar. Podríamos discutir la profundidad de esos pecados, pero lo que quiere decir el autor aquí, guardar su palabra, para mí tiene que ver con guardar toda su voluntad. Toda la voluntad de Dios por medio del Evangelio. Y parece una contradicción, como he dicho, en el versículo 9, hablando de la confesión, lo que el autor nos dice que guardar su palabra tiene que ver justo con confesar los pecados, o sea, confesar que no estamos cumpliendo. Pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, porque si voy a confesar, algo voy a confesar, porque debo algo, o sea. Y primero dice, bueno, si le conocemos, vamos a guardar su palabra, vamos a guardar sus mandamientos. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir Juan? Por eso, que el hecho de haberle conocido la forma en que vamos a tener la capacidad de guardar verdaderamente los mandamientos es estar expuesto a la luz y usar algunas herramientas que ahora, más adelante vamos a ver. Como hemos dicho, guardar su palabra tiene que ver con una de las partes, tiene que ver con lo que no hacemos, o sea, confesar vuestros pecados, confesar que no están guardando los mandamientos. Esa es una parte de andar en luz. De andar en luz es
que estoy expuesto a esa luz y veo mis pecados. También estaremos guardando su palabra si confesamos de una forma práctica. ¿Qué quiero decir con eso? De una forma práctica la información que hemos visto anteriormente, o sea, es verdadera. Para que esas informaciones sean verdaderas para nosotros, hay que ser llevadas a la práctica. Y podemos ver, por ejemplo, sería un orden, una dinámica, que desde el principio hemos venido hablando, cómo guardar su palabra. Primero, saber que Él es luz, la revelación del Evangelio, el versículo 1:5. Saber que Él es luz y estar expuesto a esa luz, darnos cuenta de la necesidad que tenemos diariamente de acudirle, viendo nuestra condición por medio de la confesión para ser limpiados de pecado. Y la tercera sería tener capacidad, el poder para guardar sus mandamientos, guardar sus palabras, que en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por lo tanto, el que llega a tener esa capacidad de guardar los mandamientos de Dios, de guardar su palabra, el versículo, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es que ese entendimiento del Evangelio, cuando estuvimos expuestos, que la luz de Dios alumbró a nosotros, no solo queda en una comprensión intelectual, sino que ese entendimiento toca nuestro corazón y somos llevados a la práctica, como hemos hablado hoy por la mañana. Y podemos ver, en eso se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Vivir la vida cristiana, vivir por medio de Cristo, en eso se manifestó, esa luz se manifestó de esa forma. Y es la voluntad de Dios que nosotros podamos andar por medio de Jesús. Y nosotros, ¿cómo se manifiesta andar en tinieblas? Cuando nosotros estamos andando en tinieblas. Algunos pecados que voy a decir aquí a veces parecen estúpidos, ¿vale? Pero que tiene mucho que ver con lo que diré más adelante. ¿Cuándo andamos en tinieblas? En el capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que en el mundo hay. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este versículo, si vamos a leerlo así, en el contexto, lo que está diciendo es: todo lo que yo amo en este mundo, más que a Dios, incluyéndome a mí, estoy andando en tinieblas. Lo que quiere decir el texto es: todo lo que deseo más que a Dios, estoy andando en tinieblas. Y ahí ustedes pueden poner cualquier tipo de pecado que se imaginen. Cuando estamos andando en tinieblas, cuando yo soy insensible a la necesidad del otro, una de las formas, cuando yo prefiero mi confort o amo más al dinero que a la necesidad del otro. El siguiente, cuando mi imagen es lo primordial en mis círculos, por ejemplo, no importa, lo que importa es cómo me siento, si me siento bien o si me sienta bien, una de las dos. El tercero, cuando mentimos por piedad, una mentirilla blanca o santa, como quiera llamar, por ejemplo, un cumpleaños, bueno, vamos a engañar al hermano, total, lo estamos amando ahí, ¿no? Esa estupidilla, ¿no? Es una cosita bien pequeña, porque amamos más al deseo de que la fiesta encaje, ¿no? Que a mismo Dios. Y ese es un poco conflictivo, pero cuando engañamos a nuestros niños, ¿de qué forma engañamos a nuestros niños, no? Por ejemplo, está cercano Navidad y el gordito ese rojito, ¿no? No, a ver si los niños están aquí, no. Cuando le mentimos toda una vida, que quién trae los regalos, que no trae. ¿Y por qué estoy diciendo eso? No estoy diciendo eso para condenar a nadie, ¿vale? El problema no es decir, tú haces eso, yo hago lo otro. No, el problema es preguntarnos cuándo lo hacemos, como ya sabemos. ¿Cuándo es que vamos a pecar en esos y en muchísimos más pecados? ¿Cuándo es que vamos a estar andando en tinieblas? Porque claro, son cosas estúpidas, entre comillas, pero sin embargo, sí, es que nos olvidamos, somos personas que nos olvidamos que el pecado que entró por el pecado que entró en el mundo fue un pecado estúpido.
Es como poner un niño en la casa y decir, no coma chuches, y el niño va y coge el chuche y come. Dios dijo, no coma del árbol, y comió comida. Algo insignificante que hoy para nosotros, cuando pasa cualquier cosa de esa insignificante, no pasa nada, es normal, porque estamos acostumbrados a vivir en la sociedad, y si no hacemos como ella nos indica, nosotros somos los antiguos, los anticuados. Pero el tema aquí, como he dicho, no es acusarle a nadie, sino en que podamos identificar en nuestra vida, en las muchas facetas que el pecado se presenta, cuándo lo hago, ¿no? Y para concluir, bueno, muchos están esperando ya esa parte, porque la conclusión, así se acaba el mensaje, y nos vamos a la casa. Y para concluir, ya estoy terminando, el autor encierra el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Cristo anduvo. Y una pregunta más que me viene es, ¿cómo anduvo Jesús? A ver, no tenía pecado, no necesitaba confesar a Dios. No, Cristo no experimentó el pecado como nosotros en relación a vivirlo, ¿no? Él llevó el pecado, que es diferente. Él llevó sobre sí y pagó la condenación. Pero, ¿cuál era la dinámica que Cristo usaba? ¿Qué nos está hablando Juan? ¿Cómo anduvo Jesús, no? Y a mí entender la forma en que anduvo Jesús fue en dependencia del Padre. Y la voluntad de Dios y la forma en que Dios quiere que nosotros andemos o nosotros caminemos es en dependencia de su revelación, en dependencia de esa luz que nos fue revelada a nosotros, en dependencia del Evangelio, en dependencia de Jesús. O sea, el creer verdaderamente que en el Evangelio hay perdón de pecados y que ese entendimiento me lleve a buscar ayuda y que verdaderamente nos dará el poder para vivir la vida que jamás podíamos imaginar y jamás lograríamos haciendo esquemitas como yo. No hago eso porque eso, no hago lo otro porque otro. El autor, para finalizar una vez más, el autor nos da información necesaria y diferente que quizás muchas veces nosotros hoy luchamos contra el pecado. Porque mayormente cuando, por ejemplo, eso pasa mucho en nuestras casas, cuando nuestro cónyuge hace algo, lo primero que nos viene es el legalismo, ¿no? ¡Deje de hacer eso! Y a veces es la forma en que deberíamos tratar todos los pecados, no solo del prójimo, como de nosotros mismos, la forma que combatimos el pecado sería, primero, la luz de Dios que nos alumbra primero para creer en Cristo, es la misma luz que nos alumbra para ver nuestros pecados, es la misma luz que nos guía para buscar refugio en Él, y es la misma luz que a través de ese refugio nos capacita para vivir una vida que jamás lograríamos si no fuera por medio del Evangelio. Que el Señor nos ayude. Amén. Le damos gracias, Señor, por ese tiempo que con mis imperfecciones he podido hablar de tu palabra. La verdad que es un privilegio. Y te ruego, Señor, que en esta semana podamos meditar en cómo, yo digo por mi vida, no por la de mis hermanos, pero principalmente la mía, que pueda meditar en esa palabra y verdaderamente pueda vivir en ti lo que no soy capaz, Señor. Te doy gracias por todo lo que haces en nuestra vida, por esa luz que nos alumbra todos los días, por tu revelación y por tu evangelio, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Amén.